Ya, me dicen por favor en qué momento de repente sí que se corta mi internet o no me escuchan, ¿ya? Entonces, como les dije, la presión arterial menor de oxígeno, menor de 60 milímetros de mercurio, significa insuficiencia respiratoria de tipo 1. Y la presión de CO2 también arterial, este, mayor de 50 milímetros de mercurio, viene a ser insuficiencia respiratoria de tipo 2, ¿ya? Entonces, la presión de oxígeno normal es 80. Yo les he dicho, si tengo menos de 60, es insuficiencia respiratoria. Pero ¿qué pasaría si yo tengo entre 79 y 60? ¿Cómo se llama? Eso se llama hipoxemia, ¿ya? No se llama ni insuficiencia respiratoria, ni tampoco se llama que está normal, ¿no? Entonces se llama hipoxemia. Entonces, menor de 60 milímetros de mercurio de presión arterial de oxígeno es insuficiencia respiratoria. 80 es, menor de 80 es hipoxemia. Mayor de 80 es normal. Entonces, como les dije, vamos a ver las causas de insuficiencia respiratoria hipoxémica o de tipo 1. Es cuando el alveolo, que estamos viendo esquemáticamente acá, o cuando el vaso sanguíneo están alterados, ¿no? Entonces, cualquier enfermedad que afecte esta estructura me va a producir hipoxemia. Por ejemplo, cuando yo tengo una tasa de perfusión y ventilación o un cociente de ventilación-perfusión alterada. ¿Qué significa? Significa, por ejemplo, el alveolo está ventilando bien, entra el oxígeno bien, pero no hay vasos sanguíneos. O viceversa, el alveolo no ventila bien, está colapsado, pero la circulación sí funciona. Entonces, esa ventilación-perfusión está alterada. O cuando de repente hay un desvío intracardíaco o un desvío intrapulmonar, significa el shunt arteriovenoso, cuando se junta la arteria con la vena. Hay un cortocircuito, entonces también me va a causar hipoxemia. Cuando la membrana entre el alveolo y el vaso sanguíneo está muy gruesa y entonces impide la difusión de los gases, especialmente del oxígeno. Entonces también me va a producir una hipoxemia. Cuando en el aire del medio ambiente tengo poco oxígeno, por ejemplo, cuando estoy encerrada en una cueva, en un ascensor, en un carro de repente totalmente cerrado, o de repente cuando estoy en la altura, la presión de oxígeno va a disminuir, entonces tengo poco oxígeno a nivel de la atmósfera, entonces va a entrar poco oxígeno también a nivel del alveolo y por lo tanto poco oxígeno también a nivel del vaso sanguíneo, ¿ya? Entonces, todo lo que ocurre a nivel de estas estructuras va a producir generalmente hipoxemia, ¿no? ¿Y qué cosa me va a producir hipercapnia? Me va a producir hipercapnia todo lo que está alrededor de los pulmones. Por ejemplo, me va a producir hipercapnia si yo tengo un trastorno del sistema nervioso central. Me va a producir hipercapnia si yo tengo un trastorno a nivel del sistema de la vía aérea superior. O si yo tengo un trastorno del sistema nervioso, perdón, del sistema de la vía aérea inferior. O si yo tengo, por ejemplo, una alteración a nivel de la pleura. O si de repente mi masa grasa es muy grande, mi tejido celular subcutáneo es muy grande, también, ¿no? Entonces, miren, todo lo que está alrededor, si está alterado y va a motivar de que yo no ventile, entonces va a causar el aumento del CO2. Puede ser también que de repente los músculos, ¿no? Los músculos intercostales, el diafragma, estén alterados. Entonces también voy a tener
disminución de la ventilación y por lo tanto aumento del CO2. Y también puede ser que de repente los huesos estén mal, estén osificados, estén alterados, y entonces no se produce este movimiento que ustedes están viendo, y entonces también se va a producir disminución de la ventilación y por lo tanto aumento del CO2. Entonces cualquier de estas circunstancias me va a producir hipercapnia. Por lo tanto, hipoventilación es igual a hipercapnia. O sea, yo ventilo poco, aumenta mi CO2. Yo ventilo mucho, entonces mi CO2 disminuye, ¿no? Es una relación inversamente proporcional. Les había dicho de que también es importante la curva de disociación del oxígeno por la hemoglobina, ¿no? Acá tenemos esta curva. Y esta curva nos dice de que si yo tengo, por ejemplo, una desviación hacia este lado, porque de repente tengo acidosis metabólica, acidosis respiratoria, o porque aumenta el 2,3-bisfosfoglicerato, o porque tengo aumentada la temperatura, entonces la afinidad que tiene la hemoglobina por el oxígeno va a disminuir. Si disminuye, entonces se entrega el oxígeno al tejido. Yo prefiero una persona que tenga acidosis, que tenga hipertermia, porque es más fácil de que entregue el oxígeno al tejido. Si viceversa, yo tengo una desviación de la curva hacia este otro lado, entonces lo que va a producirse, o sea, en qué circunstancias se va a producir? Cuando tenga el pH base, cuando tenga disminución del 2,3-bisfosfoglicerato o cuando tenga hipotermia. Entonces, en este caso, hay mayor afinidad de la hemoglobina, ¿no? Acá está esquematizado el grupo M, por el oxígeno, mayor afinidad. Entonces, si tiene mayor afinidad, no lo suelta el oxígeno hacia el tejido, ¿no? Por ejemplo, acá, si hay aumento del bisfosfoglicerato, entonces sí lo suelta el oxígeno, ¿no? Entonces, acá, cuando está con el oxígeno, se llama oxihemoglobina. Cuando ya salió el oxígeno, se llama desoxihemoglobina o hemoglobina reducida también, ¿no? Entonces, como les he dicho, insuficiencia respiratoria solamente si yo tomo gases arteriales. Para la toma de gases arteriales, acá le voy a decir solamente un pequeño acotación. Yo tengo que primero mirar si mi arteria cubital y mi arteria radial están bien. ¿Por qué? Porque si yo tomo, por ejemplo, de mi arteria radial y la malogro la arteria, entonces se muere el miembro superior. Y entonces yo tengo que ver que haya la otra arteria cubital para que mediante las arterias concomitantes se pueda irrigar el miembro superior, ¿no? Entonces siempre tengo que mirar que mis dos arterias estén permeables, ¿no? Una vez que están permeables, entonces localizo mi arteria radial, la limpio y obtengo la sangre. ¿Cómo tiene que salir la sangre? Como es una arteria, tiene que salir mediante pulsos, ¿no? O sea, pulsos de sangre. Y la sangre tiene que ser una sangre roja rutilante normalmente, ¿no? Y después la mando a examinar y me dice los resultados. En los resultados de los gases arteriales me va a salir el resultado del pH, que normalmente es de 7,4 más menos 0,4. O también me va a decir la presión de CO2, la presión arterial de dióxido de carbono, que es 40 más menos 4. Me va a decir también la presión de oxígeno, que lo normal es más de 80, es normal. También me va a decir la saturación del oxígeno, que está entre 95 y 99, que esto es lo que más están viendo cuando es COVID, por ejemplo, ¿no? También nos va a ver el dato del bicarbonato, que es 24 más menos 2 miliequivalentes por litro, y también el anión gásico, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cuáles son los mecanismos de insuficiencia respiratoria. Como les dije, había disminución de la fracción inspirada de oxígeno, hipoventilación alveolar, alteración de la difusión, el shunt y el desequilibrio entre ventilación y perfusión. Entonces vamos a ver primero la disminución de la fracción inspirada de oxígeno. Como les dije, significa que hay disminución de la cantidad de oxígeno en el medio ambiente. Por ejemplo, como ocurre en la altura. Entonces, si hay menos cantidad de oxígeno, va a entrar al alveolo también menos cantidad de oxígeno.
y entra en el alvéolo menos cantidad de oxígeno, también va a entrar a la sangre menos cantidad de oxígeno. Es una causa de disminución del oxígeno. Entonces, ¿qué tipo de insuficiencia respiratoria me va a dar? La tipo 1, que es la hipoxemia, ¿ya? Hay un término que se llama gradiente alvéolo arterial. ¿Qué significa la gradiente alvéolo arterial? Significa la diferencia que hay entre el oxígeno que ingresa al alvéolo y el oxígeno que va al vaso sanguíneo. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, si debería entrar, si en el medio ambiente hay 100, entra al alvéolo como 100 y al vaso sanguíneo como 100, ¿cuál es la diferencia? La resta entre todos es 0, ¿no es cierto? O si, por ejemplo, en el medio ambiente hay 100 y entran 98 y de los 98 acá entran 96. Entonces la diferencia entre 100, perdón, entre 98 que ingresaron y 96 hay 2, es una mínima diferencia, ¿no? Entonces la gradiente alveolar arterial debe ser pequeña. ¿Cuánto es más o menos la gradiente alveolar arterial? Más o menos de 15 a 20 milímetros de mercurio. Entonces, cuando hay una buena gradiente, significa que el pulmón está funcionando adecuadamente. En este caso, cuando hay disminución de la fracción inspirada de oxígeno, la alteración está fuera del cuerpo, no fuera, afuera del cuerpo. Entonces su pulmón está bien, entonces la gradiente alveolar arterial debe estar normal, ¿no? Como les dije, esto ocurre generalmente en las alturas, ¿no? Como en nuestra población, por ejemplo, de Cerro de Pasco, que está a 4.300 metros sobre el nivel del mar, ellos tienen disminución de la presión de oxígeno a ese nivel. Por eso es que da cefalea, da soroche cuando uno sube. ¿Por qué? Porque falta el oxígeno. Entonces, en esas personas, si le administramos oxígeno, todos los síntomas comienzan a disminuir. O cuando el paciente está bajando de la altura, también comienza a disminuir, ¿no? Miren ustedes que en el Tíbet también hay altura. ¿Y qué ha pasado? Que nosotros, en los Andes, ¿no? Donde nosotros tenemos la altura, disminuye la presión de oxígeno y la forma que nosotros hemos encontrado nuestra etnia, ¿no? Nuestra civilización ha encontrado para poderlo compensar es aumentando los eritrocitos, ¿no? Por eso es que las personas que viven en la altura tienen hematocitos y hemoglobinas muy altas, ¿no? Porque es una forma de compensar. Pero miren ustedes que a nivel del Tíbet, por ejemplo, también tienen esa capacidad o esa disminución de la presión de oxígeno, pero su mecanismo de compensación a través del aumento de eritrocitos no se lleva a cabo, ¿no? No es igual que nosotros, ¿no? Y lo mismo ocurre en los pacientes que están encerrados, ¿no? Que se quedan en una cueva, también va disminuyendo poco a poco el oxígeno ambiental. Pero como les digo, el pulmón está bien, está sano, no tiene una enfermedad, entonces la gradiente alveolar arterial se mantiene normal. Vamos ahora a ver la hipoventilación alveolar. En la hipoventilación alveolar, ¿qué significa? Significa que la cantidad de oxígeno que tengo yo en el medio ambiente está normal, pero todas las estructuras que tienen que ver en tener una fuerza para poder meter este oxígeno al alveolo están alterados, ¿no? Y entonces se va a producir una disminución de la entrada del oxígeno, pero principalmente una disminución también en la salida del CO2. Entonces la hipoventilación lo que va a traer más que la disminución del oxígeno es el aumento del CO2, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las causas? Dice, ¿podrá ser el sistema nervioso central una causa de hipoventilación, de que no respire la cantidad suficiente de veces? Sí es, ¿por qué? Porque nosotros tenemos a nivel de la protuberancia centros, el centro neumotáxico, el centro amnéusico, y también tenemos el grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio ventral, que se encargan de inervar los músculos necesarios para la inspiración y para la expiración. Si yo tengo un traumatismo encefalocraniano, una hemorragia, qué sé yo, puede afectar estos centros y entonces producir una disminución de la ventilación. Y entonces, por ejemplo, una enfermedad es el apnea del sueño, ¿no? Que los pacientes se quedan sin respirar en la noche, entonces aumenta su CO2.
Y el tratamiento es darle una máquina que mantenga abiertos los alvéolos para que puedan salir el CO2. Acá hay otra pregunta, dice, ¿podrá ser la causa de la afección de del sistema neuromuscular el que esté causando también hipoventilación? Claro que sí, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hay un traumatismo a nivel de la médula, si hay lesiones tumorales, por ejemplo, sirinomelia, si hay alteraciones en los nervios motores, por ejemplo, en el Guillain-Barré, que hemos visto nosotros una epidemia hace poquito nomás en los pacientes que han tenido una enfermedad diarreica, ¿no? En la unión neuromuscular, como la miastenia gravis también, ¿no? La distrofia muscular, por ejemplo, de Duchenne, ¿no? Entonces, todas estas alteraciones neuromusculares van a llevar consigo a que no se inerve y no se movilice adecuadamente los músculos que tienen que ver con la respiración, ¿no? Acá es un ejemplo de cómo, por ejemplo, el Campylobacter jejuni ingresa a nuestro organismo produciendo una diarrea y entonces se comporta como un antígeno y la célula presentadora del antígeno lo presenta la célula T y la célula T activa las células B y las células B van a producir anticuerpos. Y estos anticuerpos lo que van a hacer es irse contra la mielina, por ejemplo, del nervio, y producir el Guillain-Barré, ¿no? Que es una de las epidemias que hemos visto antes que venga el COVID, ¿no? Y entonces afecta el músculo, se paralizan los músculos ventilatorios, los músculos, el diafragma, las intercostales, el esternocleidomastoideo, etc. Y entonces se produce una parálisis o un paro respiratorio. Entonces tiene que ir a máquina, ¿no? Dice, una afección del sistema óseo también podrá ser una causa de hipoventilación y por lo tanto aumento del CO2, por supuesto, ¿no? Entonces, miren ustedes, la caja torácica se moviliza para poder producir la inspiración y la expiración. Entonces, imagínense que esté totalmente tiesa, totalmente pegada, entonces no se va a movilizar y va a producir entonces hipoventilación, ¿no? Entonces, la bomba respiratoria está comandada por los músculos respiratorios y la caja torácica, ¿no? Entonces, una cifoescoliosis, por ejemplo, cuando están en esos pacientes que tienen joroba, va a producir también hipoventilación e insuficiencia respiratoria. Aquí hay otras enfermedades, por ejemplo, la anquilosis de las articulaciones, las lesiones de la médula cervical, y van a producir entonces disminución de la distensibilidad de la caja torácica y por lo tanto una hipoventilación, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? La cifoescoliosis. Otra pregunta dice, ¿serán los músculos, una afección en los músculos también una causa de hipoventilación y por lo tanto aumento del CO2? También, ¿no? Miren ustedes cómo el diafragma es el potente músculo importante para producir la inspiración principalmente, porque la expiración es casi algo pasivo, ¿no? Entonces, es muy potente este músculo diafragma. Si llega una parálisis solamente este músculo, entonces deja de inspirar el paciente. Puede ser por trastornos degenerativos, pueden ser por trastornos inclusive metabólicos, ¿no? Disminución de potasio puede traer consigo una parálisis del músculo, ¿no? Que va a producir entonces una hipoventilación y esa hipoventilación aumento del CO2. Por lo tanto, insuficiencia respiratoria de tipo 2, ¿no? Como por ejemplo en la enfermedad de Duchenne, donde se destruye el músculo, ¿no? Ya. Entonces ya hemos terminado lo que es la hipoventilación, una causa fisiopatológica de insuficiencia respiratoria de la hipoventilación, donde hay un aumento del CO2, ¿no? Ahora vamos a ver una tercera alteración, que es la alteración de la difusión. En la alteración de la difusión, nosotros tenemos acá una membrana, la membrana alveolo capilar. ¿Por qué? Porque acá está el alveolo y acá está el capilar. Y esta membrana lo que va a hacer es permitir la entrada del oxígeno y la salida del CO2. Pero cuando esa membrana está muy, ¿cómo se llama? Fibrótica, gruesa,
entonces va a impedir la entrada realmente del oxígeno. Y la gradiente alveolar arterial sí va a aumentar. ¿Por qué? Porque acá hay una enfermedad en el pulmón, ¿no es cierto? Hay una enfermedad que está afectando el alveolo y está afectando el vaso sanguíneo. Entonces el oxígeno va a tener mucha dificultad para ingresar. Como ven acá, entonces tengo el alveolo, acá tengo el vaso sanguíneo y es donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Ahora ustedes me dirán, y doctor, ¿y por qué le preocupa el oxígeno? ¿Por qué no le preocupa el CO2? Porque el CO2 tiene casi 200 veces más posibilidad de difusión más que el oxígeno. Entonces, quien va a sufrir este aumento de la pared es realmente solamente el oxígeno, ¿no? Acá lo mismo, ustedes están viendo acá la luz alveolar, acá este es el neumocito y la membrana, y acá está el endotelio. Entonces, el oxígeno y el CO2 tienen que atravesar todo esto para poder cumplir, ¿no? Su difusión. Entonces, cuando hay un engrosamiento, lo que se va a producir entonces es una disminución de la entrada de la luz alveolar hacia la luz del endotelio del oxígeno. Pero no me interesa el CO2 porque el CO2 es rápidamente discutible, ¿no? Como por ejemplo en las enfermedades de la fibrosis pulmonar. Miren, acá está el alveolo y miren cómo está el intersticio, ¿no? Sumamente grueso, a comparación de esto que es normal. Y acá se ve una tomografía, ¿no? Cómo se ve ese engrosamiento. Y ese engrosamiento que va a traer una hipoxemia, tiene una manifestación en los dedos, que es los dedos en palillo de tambor, porque la parte distal son más gruesas, ¿no? Como un palillo de tambor, y las uñas en vidrio reloj. ¿Por qué se dice en vidrio reloj? Porque antes, en la antigüedad, un reloj tenía esta luna, ¿no? Así media convexa. Entonces, por eso se dice, ¿no? Y ahora vamos a ver el trastorno de la relación ventilación-perfusión, ¿no? Entonces, cuando hay una inspiración, ingresa el aire por la vía aérea y esto es la circulación. Lo normal es esto que ocurre, ¿no? Ingresa el oxígeno y entonces va el oxígeno, se difunde al vaso sanguíneo y el vaso sanguíneo le saca el CO2 y el CO2 se va por acá. Eso es lo que ocurre normalmente, ¿no? Como acá. Este es un esquema de lo normal. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo que está bien la vía aérea, entra el oxígeno, pero el vaso sanguíneo está mal? Entonces yo tengo un trastorno de ventilación-perfusión. Tengo una vía aérea donde hay oxígeno, pero que no se va a difundir, y eso se llama espacio muerto funcional, ¿no? Como lo que ocurre acá. Entonces, tengo aire, tengo oxígeno, pero no puede difundirse porque el vaso sanguíneo está obstruido. Tengo la otra posibilidad, donde está obstruido la vía aérea, ¿no? Y se está produciendo un shunt arteriovenoso. Entonces, cuando yo tengo mayor ventilación, pero menos perfusión, se produce en aquellos, por ejemplo, pacientes que tienen enfisema, que tienen tromboembolismo pulmonar. En cambio, al revés, cuando yo tengo poca ventilación, porque está tapada la ventilación, pero la perfusión está normal, ¿no? Entonces, en estos casos pueden ser, por ejemplo, en los casos de asma, de POC o de Chun. Entonces, ahora vamos a ver lo que es en forma muy
resumida lo que ocurre a nivel del síndrome respiratorio, de distrés respiratorio del adulto, ¿no? Hay una fase exudativa, una fase proliferativa y una fase fibrótica, que podría de repente trasladarse a lo que está ocurriendo con COVID, ¿no? Desde los primeros días de una enfermedad pulmonar puede haber edema, membrana hialina, y después pasando los 14 días una inflamación intersticial y después producirse una fibrosis, que es, en algunos pacientes está ocurriendo esto en los que han tenido este COVID, ¿no? Acá tenemos un alvéolo normal con su neumocito tipo 2, la sustancia surfactante, el macrófago alveolar. Acá tenemos al intersticio que está delgado con sus células procolágeno, las proteasas, y tenemos el vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una injuria alveolar? Primero que se llena de mucho exudado, hay la atracción de células como los neutrófilos. Estos neutrófilos y macrófagos van a activarse, van a producir citoquinas proinflamatorias como factor de necrosis tumoral 1, alfa, perdón, la interleuquina 1, metaloproteasas, la interleuquina 6, ¿no? Va a producir también sustancias oxidantes, sustancias que derivan del ácido araquidónico como los leucotrienos, que tienen que ver con la inflamación también. Y se va a producir un engrosamiento a nivel de la membrana del alvéolo, ¿no? Una denudación, que significa que el epitelio se va a salir, ¿no? El epitelio del alvéolo. Se va a producir sustancias pro colágeno a nivel del intersticio, que va a hacer que engruese el intersticio, y también a nivel del vaso sanguíneo va a traer tanto plaquetas como macrófagos, neutrófilos, ¿no? Entonces, toda esta circunstancias inflamatorias se va a producir en el distrés respiratorio agudo del adulto. Lo mismo es, básicamente lo mismo, solamente que no solamente hay una cascada inflamatoria, sino también un aumento de la coagulación, ¿no? Alteración de la permeabilidad, apoptosis. ¿Qué cosa es la gradiente alveolar arterial? Yo les expliqué más o menos, ¿no? Que es la cantidad de oxígeno que debe ingresar del alvéolo al vaso sanguíneo, y si un pulmón está normal, entonces esa gradiente debe ser pequeña, más o menos de 5 a 14 milímetros de mercurio, y estamos respirando al medio ambiente. Esta es una tabla que trata de resumir todo lo que hemos mencionado, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo una hipoventilación, el paciente deja de ventilar, puede estar en la presión de oxígeno baja, pero principalmente el CO2 es el que está alto. Pero como es una alteración del sistema nervioso central, del músculo, del hueso, todo lo que está alrededor del pulmón, el pulmón está normal, entonces la gradiente alveolar arterial está normal. Y si yo le doy oxígeno, también puede mejorar, pero principalmente yo tengo que mejorar la ventilación, ¿no? O, por ejemplo, la alteración de la difusión. En la alteración de la difusión era cuando la membrana alvéolo capilar estaba muy gruesa y no dejaba pasar el oxígeno. Entonces el oxígeno puede estar muy, muy bajo. El CO2 puede estar normal. Pero como es una enfermedad del pulmón, entonces la gradiente alveolar arterial sí está afectada, ¿no? Pero si le doy oxígeno, puede mejorar. ¿Cuáles son los síntomas de la insuficiencia respiratoria? Si yo tengo hipoxemia, es un poco diferente a si tengo yo hipercapnia. Si la hipoxemia da a un paciente y lo altera y lo hace que tenga agitación, ¿no? Se despierta, habla incoherencias, se puede levantar, puede agredir, puede romper, ¿no? Le da taquimia, cianosis, agitación, ¿no? Principalmente agitación. En cambio, el paciente que tiene hipercapnia es al contrario, ¿no? Tiende a dormir, a no despertarse,
a no hablar, a no comer, ¿no? A estar dormido, desorientado o obnubilado. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Dice, en el estudio de un paciente que tiene disnea se realiza gasometría arterial. En dicha exploración se observa que la presión arterial de oxígeno es 54 y la presión parcial de CO2 65 y la gradiente alveolar arterial es de 14, ¿ya? Entonces dice, a la vista de los resultados, ¿cuál es el diagnóstico de este paciente? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis pulmonar, tromboembolismo pulmonar o una enfermedad neuromuscular. Está papayasa. A ver, ¿quién dice? ¿Alguien? Puede ser EPOC. Ya, mira, yo te estoy diciendo gradiente alveolo arterial 14. Y te he dicho que el valor normal de la gradiente, el valor normal de la gradiente es de 5 a 14. Entonces, si la gradiente alveolo arterial está normal, ¿qué cosa está normal entonces? El pulmón está normal. Yo tengo que buscar una enfermedad que no afecte al pulmón. ¿Cuál sería? Enfermedad ¿Sí? neuromuscular. Exactamente, ¿ya? Entonces, ahí yo tendría que ver primero que es una enfermedad neuromuscular, entonces una enfermedad que afecta afuera del pulmón. ¿Qué me va a dar? Hipoventilación. ¿Qué aumenta? ¿Qué gas aumenta con la hipoventilación? El CO2 aumenta el CO2. ¿Cómo está la gradiente en una enfermedad fuera del pulmón? La gradiente está normal, ¿no? Entonces sí es una enfermedad neuromuscular. Solamente un poquito de disturbio ácido-base, ¿ya? En los gases arteriales también voy a tener yo, como les dije anteriormente, el pH, ¿ya? Entonces yo primero tengo que ver el pH, si el pH está normal. Después tengo que ver el bicarbonato o el PCO2, ver cuál de los dos está alterado. Perdón. Sí. Y y siempre el aumento del CO2 me dice que hay una acidosis, o la disminución del bicarbonato me dice que hay una acidosis, o la disminución del CO2 me dice alcalosis, o el aumento del CO2 me dice alcalosis. Entonces, cualquiera de estos valores me va a decir acidosis o alcalosis. Entonces, ¿yo cómo decido a cuál tomar? Entonces, yo tengo que decidir el que está coincidiendo con el pH. Por ejemplo, si mi pH dice está ácido, tengo que buscar cuál de los dos está ácido. Si por ejemplo me dice el PCO2 está alto ácido, ya, entonces el PCO2 va con el pH, los dos están ácidos. Entonces yo puedo decir es una acidosis respiratoria, ¿por qué? Porque el PCO2 pertenece a la respiración. Pero si por ejemplo está ácido el pH y el bicarbonato está ácido, entonces los dos coinciden, yo puedo decir es una acidosis metabólica. Y quién está afectado o está afectándose ese riñón, ¿cierto? O algo así. Ahí vamos a ver algún ejercicio. Ok, un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, dice el pH está a 7.30. ¿Qué dicen? ¿Está alto o está bajo? Alto, está alto. Está bajo, así es. Entonces, ¿está ácido con acidemia o alcalemia? ¿Ah? No les puedo mirar si me escriben, ¿ah? Háblenme, por favor. Acidosis. Acidemia, pero, ¿ya? Todavía no puedes decir acidosis, sino acidemia. Entonces, hay acidemia. Ahora, el pH que está bajo, que está en acidemia, ¿con cuál coincide? ¿Con el bicarbonato o con el CO2?
¿Cuál también está ácido? El CO2. El CO2. Entonces, ahora sí yo puedo decir que se trata de una acidosis. ¿Sería una acidosis respiratoria o una acidosis metabólica? Acidosis respiratoria. Exactamente, ¿no? Entonces yo digo, es una acidosis respiratoria. ¿El paciente está en insuficiencia respiratoria o no está en insuficiencia respiratoria? Yo les he dicho que para ver insuficiencia respiratoria tengo que ver la presión de oxígeno y tengo que ver la presión de CO2. ¿La presión de oxígeno está normal o está en insuficiencia respiratoria tipo 1? ¿Está normal o está en insuficiencia respiratoria tipo 1? Insuficiencia respiratoria tipo 1, doctora. No, baby, porque acá mira, está el valor normal de la presión arterial de oxígeno 85, normal, ¿no? Entonces no hay insuficiencia respiratoria tipo 1. ¿Habrá insuficiencia respiratoria de tipo 2? ¿Se No, acuerdan la primera lámina? En la primera lámina yo les he dicho insuficiencia respiratoria tipo 1 cuando la presión arterial de oxígeno es menos de 60 y insuficiencia respiratoria tipo 2 cuando la presión arterial de CO2 es mayor de 50. ¿Hay insuficiencia respiratoria tipo 2? sí hay, doctora. Exacto, ¿no? ¿El bicarbonato, qué creen ustedes? ¿Está normal? Debe estar elevado, doctora, porque está en acidemia. Baby, pero está normal, pues mira, acá está el valor normal. Entonces, está bien, hay acidemia, pero el bicarbonato, para que se corrija, lo tiene que hacer a partir del riñón. Y para que lo haga el riñón, tienen que pasar días, ¿ya? Entonces, yo puedo pensar que esta acidosis respiratoria es aguda y no ha tenido tiempo el riñón de compensarlo. Es cierto lo que tú me estás diciendo, debería estar alto, pero no está alto. ¿Por qué? Porque no le ha dado tiempo todavía para compensar. Entonces yo puedo decir, se trata de una acidosis respiratoria aguda porque el riñón todavía no lo ha compensado. ¿Ya? Entonces, en conclusión, ¿ustedes qué creen que es más grave? ¿Decir, el paciente tiene acidosis respiratoria o decir, tiene insuficiencia respiratoria tipo 2? ¿Cuál creen que es más grave? Insuficiencia, doctora. Definitivamente, ¿ya? Entonces, si yo hubiese tenido el CO2 acá, 40 es normal, ¿ya? 44 es normal. De 44 a 50, yo diría solamente es una acidosis respiratoria, acidemia, todo lo que está acá, ¿ya? Pero realmente 55 ya es una insuficiencia respiratoria, entonces ya no hablo de acidosis ni nada de esto, ¿ya? Hablo solamente hablo de una insuficiencia respiratoria, ¿ya? Solamente que esto está sirviendo como un ejercicio nada más. El pH, entonces, como les dije, ¿no? Tiene una acidosis respiratoria, pero el riñón no lo ha podido compensar, ¿no? Porque es agudo. Entonces, finalmente, el pulmón y el riñón, todo lo que hagan con su buffer, el pulmón y el riñón, es para que el pH esté normal. Finalmente, esa es su meta, ¿ya? Porque si el pH no está normal, se coagulan las proteínas de nuestro cuerpo. Entonces, hay un límite muy pequeño para que el pH se movilice, pero eso es lo importante. Entonces, al final, todo ese trastorno de acidosis respiratoria aguda está no compensada porque el pH sigue anormal, ¿ya? A ver, vamos a ver si hay otro ejercicio. Entonces, realmente, no hay. Bueno, entonces, como les había manifestado, la insuficiencia respiratoria se basa en la medición de gases arteriales.
Cuando es la presión arterial menos de 60, hipoxémica. El PCO2 mayor de 50, hipercámica. Debemos seguir todos los pasos para tomar los gases arteriales porque si no podemos destruir un vaso sanguíneo arterial y de repente producir necrosis del miembro superior, ¿no? La insuficiencia respiratoria puede ser las causas fisiopatológicas cuando no hay disminución de la fracción de oxígeno en el aire inspirado, cuando hay un trastorno de la ventilación, cuando hay un trastorno de la relación ventilación-perfusión, cuando hay un shunt arteriovenoso o cuando hay un trastorno de la difusión. En el síndrome de distrés respiratorio agudo intervienen interleuquinas proinflamatorias como las que ya hemos mencionado a la hora que hemos visto este síndrome, ¿no? Y la gradiente alveolar arterial es normal cuando el pulmón es normal, ¿ya? Cuando no está sano, cuando no tiene ninguna enfermedad, la gradiente tiene que ser normal. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Cuando sí, Doctora, sí, doctor Taboada. ¿cómo se define una insuficiencia respiratoria tipo 2? ¿Qué tiene? Insuficiencia respiratoria tipo 2. Ya, ¿qué tiene? ¿Cómo se define? O sea, la tipo 1 es cuando menos de 60. La tipo 1 es cuando el oxígeno está disminuido y la tipo 2 es cuando el CO2 está aumentado. Ok, ya. Ya, doctora. Ok. ¿Alguien más? Muy bien, jóvenes. La siguiente clase también vamos a empezar un poquito antes porque, como les dije, el segundo grupo se queja de que no le alcanza el terminar la clase teórica y empezar su clase de patología que empieza también a las 4:20, creo que. Entonces, por eso de repente empecemos 2:30 la clase teórica para poder tener tiempo con el otro grupo, terminar a tiempo, ¿ya? Muy bien. Gracias, jóvenes. Cuídense. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta Buenas luego. tardes. Gracias, doctora. Hasta luego.